a comenzar y ya irán integrándose algunas otras chicas. El día de hoy, pues bueno, queremos darles la bienvenida. Nosotros somos CENIP, Centro Interdisciplinario de Psicología y de Salud. El día de hoy vamos a dar un pequeño webinar hablando del autoconocimiento y el placer femenino. Y para ello les voy a presentar a una de mis compañeras y colega. Ella también trabaja en la clínica. Ella da atención psicológica a adultos, pero también se enfoca a la terapia sexológica y de pareja. Ajá. La que sigue, por favor. Bueno, ella es Sandra García, ella es licenciada en psicología, es maestra en sexualidad y equidad de género, especialista en terapia sexual y bueno, como les mencionaba, pues es terapeuta de pareja en CENIP. Para poder comenzar este tema, me gustaría que pudiéramos comenzar hablando de qué es la sexualidad. De repente es un tema a veces todavía con un poco de tabús, ¿no? Y varios temas que de repente no, no contemplamos, ¿no? O que igual no llevamos a tener una sexualidad plena o integral. Entonces, lo que vamos a estar platicando el día de hoy, sobre todo, es acerca de esta sexualidad. Y para ello me gustaría que nuestra terapeuta, que es Sandra García, nos pueda platicar un poquito. ¿Qué es la sexualidad? Hola chicas, me da gusto estar esta noche con ustedes y bueno, empiezo a platicarles sobre qué es sexualidad. Y es importante reconocer que la sexualidad es un aspecto que forma parte de la vida de todas las personas y que está presente incluso desde antes de nacer hasta que morimos. De manera como general, algunos de los aspectos que incluyen la sexualidad son los siguientes. El primero es el género, que tiene que ver con todas aquellas ideas y construcciones sociales respecto a lo que son los hombres y las mujeres. Otro aspecto que compone la sexualidad es la reproductividad y que tiene que ver con esta capacidad de las personas para poder trascender. Y cuando hablamos de trascender, no solamente nos referimos al hecho de tener hijos, ¿no? Generalmente asociamos la palabra reproductividad con la capacidad de las mujeres para tener hijos, ¿no? Pero en realidad no es como solo eso, sino tiene que ver como con esta posibilidad de crear, ¿no? De trascender y dejar en el mundo, digamos, cosas, ¿no? De aportar al mundo a alguna cosa, ¿no? Un ejemplo como muy común en esto es la profesión de maestro o de maestra, ¿no? Ahí, por ejemplo, trascendemos a partir de que enseñamos a otras personas, dejamos como ese conocimiento en otras personas y así habrá diferentes maneras en las que cada persona pueda trascender. Otro de los componentes de la sexualidad tiene que ver con la vinculación afectiva y que se refiere a cómo nos relacionamos con todas las personas, ¿no? No solamente a nivel de pareja, sino cómo me relaciono con mis familiares, cómo me relaciono con mis amistades, cómo me relaciono con las personas de mi trabajo, por ejemplo. Y finalmente, el erotismo, que tiene que ver con la capacidad de las personas para experimentar placer. Y no solamente como a un nivel sexual, ¿no? Sino experimentar placer en los distintos ámbitos de nuestra vida y a través de diferentes formas. Y es justo lo siguiente que les voy a platicar, tiene que ver como más con este olón del erotismo,
pero bueno, ya lo iremos desarrollando. También hablaré un poquito del género, pero bueno, así a grandes rasgos, esto es lo que es sexualidad. Y también cabe mencionar que estos aspectos están influenciados como por diferentes factores, ¿no? Algunos de estos factores son biológicos, psicológicos, sociales, religiosos, políticos, culturales, incluso espirituales, ¿no? Porque seguramente no es la misma, la sexualidad no la experimenta igual una persona que vive en México a una persona que vive en Rusia, ¿no? Son contextos completamente diferentes y entonces todos estos aspectos se ven influenciados como por particularidades de los distintos lugares no solo de México, sino también pues del mundo finalmente, ¿no? Pues bueno, así a grandes rasgos esto es sexualidad. Claro. Oye, y qué importante todo esto que nos mencionas, porque bueno, pareciera que a veces cuando hablamos de la sexualidad pensamos que solamente tiene que ver con una relación sexual o coital, ¿no? Que tendría que ver sobre todo. Pero la sexualidad ahorita lo que nos estás mencionando es que es integral, ¿no? Y que incluye sobre todo, pues bueno, estos, nosotros le conocemos holones de la sexualidad, pero son como subsistemas, ¿no? Justamente para poder seguir hablando de esto, me gustaría sobre todo, y ahorita que mencionabas acerca de las creencias, me gustaría que me pudieras, o bueno, que nos pudieras platicar a todas aquí, ¿cuáles serían las creencias acerca de el erotismo, pero yendo un poquito más hacia el placer femenino? Sí, hablando del género, lo que mencionaba hace un momento, tiene que ver como con todas esas creencias que hay de manera cultural y que nos dicen cómo tendríamos que ser las mujeres y cómo tendríamos que ser los hombres. Me voy a centrar más en el rol de las mujeres, pero bueno, hablar de hombres y mujeres, hablar de género nos incluye, ¿no? No es como que sea algo separado. Y en relación a estas creencias que hay en torno a cómo debería ser una mujer y que considero que impacta como muy notablemente en cómo las mujeres vivimos el placer, tiene que ver como con esta idea de que las mujeres hemos sido como educadas para, como para darnos a los otros, ¿no? Para estar al pendiente de las otras personas, para cuidar de los otros. Y no tenemos como esta visión como más integral de que el cuidado también tiene que ser hacia nosotras mismas. Eh, en esta idea como de que las mujeres estamos para dar, también está como la otra parte de que no aprendemos a recibir, ¿no? Y pareciera que nuestro sentido de vida está como depositado, perdón, en el afuera. Y no, de pronto puede ser que no alcancemos como a vislumbrar que tienen la misma importancia el cuidar o el ver por las otras personas y también hacerlo por nosotras, ¿no? En cuanto a lo que nosotras necesitamos. En esta misma visión tenemos la idea de que tendemos más bien como a priorizar lo que las otras personas necesitan, ¿no? Lo que necesitan sus deseos. Y esto justo va haciendo como que nos olvidemos de nosotras mismas y estemos como más al pendiente de los demás, como de ese afuera, ¿no? Derivado justo de esto, a veces es como tanta
eh, como, como esa, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero como esa visión así de estar como enfocados hacia tanto hacia el afuera, que, em, que las mujeres no sabemos a veces identificar como qué es lo que nosotras necesitamos, ¿no? Qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, ¿no? Cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Y finalmente como que esta falta quizá como de conocimiento de nosotras mismas nos lleva a como a cierta em, como a cierta alienación, ¿no? Como si no estuviéramos habitándonos a nosotras mismas, ¿no? Eh, y justo parte de lo que me gustaría seguir compartiendo es cómo podemos acercarnos, ¿no? Hacia este autoconocimiento y hacia esta parte del placer. Claro. Y bueno, ahorita ya que estás platicando acerca de esto, creo que algo que sería muy importante que podamos aprender el día de hoy como mujeres es sobre todo a diferenciar o ir aprendiendo a lo mejor hasta estrategias para este autoconocimiento. Ujú. Entonces, me gustaría que nos pudieras platicar a todas aquí presentes qué consideras que pudiéramos hacer para comenzar a autoconocernos y sobre todo en esta parte del erotismo, ¿no? Que tiene que ver con el placer. Creo que también algo que es muy importante poder ir diferenciando y que tenía que ver con algo que mencioné hace rato, ¿no? La palabra sexualidad pareciera que solamente lo asociamos con algo coital y el placer Ujú. va como hacia el mismo camino, ¿no? Pareciera que solo el placer tiene que ver con la relación sexual. Y creo que es importante entonces mencionar que el placer no solamente es eso, sino tiene que ver también desde una caricia, desde a lo mejor mi helado favorito, es decir, el placer tiene que ver con todo lo que me hace sentir rico. Y Ujú. entonces creo que cuando nosotras comenzamos a comprender en este sentido que hay muchas maneras de sentir rico, de sentir placer, podemos también activar, ¿no? Como esta parte de las sensaciones, de los sentidos y entonces aprender esta parte del autoconocimiento. Para ti, ¿qué sería el autoconocimiento o cómo considerarías, Sandy, que las mujeres podamos comenzar a hacer este autodescubrimiento? El autoconocimiento tiene que ver con poder conocernos en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Tiene que ver con que podamos identificar, por ejemplo, qué nos gusta o qué no nos gusta, sea como a nivel sexual, por ejemplo, ¿no? No sé qué posiciones sexuales me gustan, por ejemplo, qué posiciones sexuales no me gustan, ¿no? O o cómo me gusta tener un encuentro erótico con alguien, ¿no? Em, y no solo saber qué me gusta y no me gusta en ese sentido, sino también en, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Como lo mencionabas, el placer tiene que ver como con toda la vida, ¿no? Todo lo que estamos haciendo en todo momento, ¿no? Em, a, a veces no tenemos como clara conciencia, creo, que el placer lo podemos vivir desde la vida cotidiana, ¿no? Desde disfrutar, por ejemplo, un baño, ¿no? Desde darnos un tiempo, por ejemplo, para descansar, ¿no? En esta vida tan
tan agitada, ¿no? De tantas responsabilidades. También, por ejemplo, ¿no? No sé, a la hora de comer, no sé, que comemos rápido, ¿no? Y así no, ya porque ya me tengo que ir o tengo que ir a hacer esto, ¿no? El placer se vive o se puede vivir desde lo que hago cada día de mi vida, ¿no? Y creo que por un lado, para poder favorecer este autoconocimiento, hay que tener conciencia de eso, ¿no? Que el placer no es como específico de ciertas circunstancias, ¿no? Sino que lo podemos ir incorporando a nuestras vidas en las situaciones que nos parezcan más cotidianas y a veces hasta quizá irrelevantes, ¿no? Dándole justo la importancia a eso. Claro, me gustaría, Sandy, que también nos pudieras platicar eh, desde tu experiencia, de lo que también trabajas en la terapia sexual, de pareja, que también puedes observar estas situaciones. ¿Qué consideras tú que es lo que ocurre con las mujeres que a veces no se permiten esta parte del sentir, esta parte de, de identificar el placer, de poder justo autoconocerse, ¿no? O también hasta autoerotizarse. Ujú. Em, Creo que justo como parte de las creencias que se derivan, creencias culturales que se derivan respecto a las mujeres, es como esta parte de que no nos han enseñado como a tener un contacto con nuestro propio cuerpo, ¿no? Y por el contrario, pareciera que nos enseñan a rechazarlo. Y en ese sentido, creo que algo importante es que podamos empezar a tener conciencia de todo lo que es nuestro cuerpo, ¿no? De identificar cuáles son mis sensaciones, ¿no? Identificar qué, qué me gusta, ¿no? Me gusta el calor, ¿no? Me gusta el frío, ¿no? Me gusta que me abracen, no me gusta que me abracen, ¿no? Como de primera instancia, poder tener justo como un acercamiento hacia nuestro propio cuerpo. Y en la medida en que nosotras vamos identificándonos y sabiendo qué es lo que nos gusta o no nos gusta, también en esa misma manera podemos establecer como relaciones de más sanas, ¿no? Y más um, y relaciones en las que podamos como expresar las cosas que necesitamos, ¿no? Escuchaba a Andrea y pensaba justo, ¿no? Como en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cómo podría yo decirle a mi pareja qué me gusta o dónde me gusta que me toque, ¿no? O dónde me gusta que me acaricie o dónde me gusta que me bese, si tal vez yo no sé eso, ¿no? Y en ese sentido es importante que haya un autoconocimiento sexual, ¿no? Por supuesto que también puedo ir descubriéndome a través de relacionarme con mi pareja, ¿no? Pero también hay cosas que relacionándome conmigo misma puedo descubrir y entonces en determinados momentos poder comunicarlas, ¿no? Y decir esto sí o esto no. Claro, y ahorita también escuchándote, creo que algo que también es importante que sepamos como mujeres, además de reconocer nuestro propio cuerpo, de saber cómo nos identificamos también como mujeres, todo esto que hablaba del rol, ¿no? Femenino que tenemos en la sociedad, pero también desde nuestra identidad. También es importante mencionar que tenemos derechos sexuales y reproductivos, que muchas veces no se escuchan, ni siquiera los conocemos, solamente sabemos que hay derechos humanos, ¿no? Derechos de Ujú. los niños, de las niñas,
pero no siempre prestamos atención que hasta dentro de la sexualidad, y creo que también es bueno mencionarlo, también entra el respeto, ¿no? En esta parte integral entra el respeto tanto hacia nosotras mismas, conociéndonos, aceptándonos, ¿no? Checando a ver qué sí me gusta, qué no, de mi propio cuerpo y posteriormente de las sensaciones, pero también para no pasar como otro límite, tanto a la otra persona, ¿no? A la otra pareja o parejas que tengamos, pero sobre todo pues hacia nosotras. Creo que también sería bueno, Sandy, que pudiéramos platicar acerca de eh, cuáles serían a lo mejor algunas estrategias que tú podrías mencionarles aquí para que ellas puedan autoconocerse, ¿no? Sí, a mí me parece que algo fundamental es que las mujeres podamos tener la apertura para dedicar tiempo para nosotras mismas, ¿no? Darnos ese espacio en el que no necesariamente tenga que haber una tercera persona. Eso me parece a mí muy, muy fundamental, ¿no? Propiciarnos de espacios y de buscar hacer cosas que nos gustan, ¿no? A veces hasta creo que nos puede llegar a generar culpa, por ejemplo, ¿no? Que decir, no, pues es que hoy no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Y la verdad es que también se vale a veces no tener ganas de hacer nada y disfrutar de quedarte a lo mejor un día en la cama, ¿no? O no salir de tu casa, ¿no? Creo que eso es fundamental, por un lado. Buscar también el placer, como lo decía hace un momento, en la vida cotidiana, ¿no? No tener como una idea como a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Eh, de decir, no sé, voy a disfrutar cuando me vaya de vacaciones, ¿no? O voy a disfrutar cuando vea a mi pareja, ¿no? O no esperar como a, a que ocurran como cosas quizá extraordinarias, ¿no? Fuera de la cotidianidad, para abrirnos a esa experiencia de experimentar placer. En esto que mencionabas, Andrea, como de conocer el propio cuerpo, ¿no? Hablando del autoerotismo. Por un lado, creo que nos es importante como mujeres trabajar en esas creencias que quizá limitan el que nos acerquemos a nuestro propio cuerpo, ¿no? El que nos acerquemos a esa vivencia del autoerotismo, ¿no? O de sensaciones, ¿no? Que tienen que ver más con el placer sexual. Em, y también hablando, por ejemplo, de las relaciones de pareja, creo que también es importante tener como esta apertura a experimentar cosas nuevas, ¿no? Experimentar cosas nuevas en lo individual y experimentar cosas nuevas a nivel de pareja, por ejemplo. Claro. Creo que también una de las preguntas importantes y como hasta para ir quitando ciertos mitos es que a veces también pareciera que las mujeres no nos permitimos esta parte del placer porque nos han enseñado que las relaciones sexuales solamente es parte de procrear, ¿no? Y entonces como nada más vas a procrear, entonces pues ¿para qué sientes rico? He llegado a notar
como que llegan a mencionar acerca de esto, ¿no? Otra situación que he llegado a escuchar es cuando también menciona, es que si yo no tuve un orgasmo, entonces no es placentero. Quisiera que a lo mejor pudieras platicarnos de estas dos situaciones que se llegan a mencionar mucho. ¿Qué tan ciertas son? ¿Qué no es tan cierto? ¿Y qué tienen que ver realmente con el placer femenino? Sí, hablando, por ejemplo, del orgasmo, creo que hay como una idea, pues sí, no tan cierta, ¿no? Respecto a que, por ejemplo, la mejor forma y tal vez única forma de tener un orgasmo es a través de una penetración, ¿no? Justo como volver a focalizar el placer, no solo en lo sexual, ¿no? Sino además en una penetración, ¿no? O sea, como si el que me besen o el que me acaricien, ¿no? O el tener algún otro tipo de práctica sexual, no fuera como lo suficientemente buena como eh, para que yo como mujer pudiera experimentar placer, ¿no? Y la verdad es que no. Por un lado, no es solo a través de una penetración que se puede tener un orgasmo y, y el fin de un encuentro erótico, digamos, no necesariamente tendría que ser un orgasmo, ¿no? Y creo que está como muy, el placer está muy focalizado hacia la parte sexual, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo no tengo un orgasmo, entonces a lo mejor y pienso, no, pues es que no vale, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? O sea, yo puedo llegar a tener un encuentro sexual que me resulte completamente satisfactorio y en el que no necesariamente haya existido un orgasmo. Claro que sí me gustaría hacer como la diferencia entre, entre esto que menciono y que también puede haber casos de, de mujeres eh, que a lo largo de su vida a lo mejor no han experimentado algún orgasmo y que quizá tienen como cosas que trabajar como en ese sentido, ¿no? Como para poder vivir esa experiencia, ¿no? Pero bueno, pueden ser ya como situaciones muy particulares, ¿no? Y creo que sí, una clave es como pensar que el placer es como algo mucho más extenso, ¿no? Y lo podemos encontrar de muy distintas maneras. Y creo que en la medida en que como mujeres vamos contactando con esa parte del placer, eh, cuando hablamos de lo erótico, podemos tener esta apertura para tener como una variedad de experiencias, ¿no? Y no focalizarlo como en algo en particular. Claro, y bueno, creo que esto también nos da mucha respuesta a, sobre todo a ir como quitando estos mitos, ¿no? También a esto de que solamente tenemos relaciones sexuales para procrear, pues creo que Ujú. es importante. Hace ratito también lo mencionábamos como en los solones de la sexualidad, en la parte integral, y creo que también es bueno mencionar que eh, dentro de la sexualidad no solamente se habla de la reproductividad como para procrear, sino Ujú. también se habla de el cómo yo siento,
¿no? ¿Qué me hace sentir el ser mamá, el ser papá, si de verdad Ujú. quiero, si no quiero? Todo eso involucra, no solamente para que es necesario tener hijos o hijas, ¿no? Sino también entra. Y entonces a partir de aquí ir notando también todas las diferencias que actualmente hay, que algunos sí tienen hijos, hijas, otros no, otros adoptan, otros no. Entonces, bueno, cada quien va también decidiendo, ¿no? En su propia vida cómo quisiera llevar la sexualidad. A modo de conclusión, a mí me gustaría decir que hablar de autoconocimiento y de placer no son como una tarea terminada, ¿no? No es que, no sé, yo conocí algo de mí hoy y experimenté placer hoy y ya ahí queda, ¿no? Todas las personas estamos en constante cambio y entonces en esa medida es que también se va dando este proceso de autoconocimiento, ¿no? A lo mejor y hoy yo me doy cuenta que me gusta, pues no sé, que me gusta el agua fría y a lo mejor dentro de 6 meses, pues me doy cuenta de que ya me gusta el agua caliente, ¿no? Y que ya no quiero tomar agua fría, ¿no? Y en esas mismas como cambios, transformaciones que vamos teniendo, también nuestra percepción sobre nuestro propio placer va a ir cambiando. Eh, y creo que es una como tarea de nuestro día a día, ¿no? Encontrar eh, por lo menos una cosa diaria en nuestra vida que nos dé esa dosis de placer, de disfrute, ¿no? Y que tenga que ver como directamente con nosotras mismas, ¿no? Y que no necesariamente alguna tercera persona pueda estar eh, involucrada en esa acción cotidiana, ¿no? Muchas gracias, Andy. Nada más para no dejar esta pregunta que creo que es muy importante. Ujú. Sí. Eh, Dice, ¿cómo podemos superar los miedos del autoconocimiento? Me parece que también como derivado como justo de estas creencias respecto a lo que tendríamos que ser como mujeres, pareciera que nos implantan como un miedo a nosotras mismas, ¿no? Como si lo que nosotras somos en esencia estuviera mal. Y entonces creo que en ese sentido es importante reconocernos que lo que nosotras necesitamos es valioso e importante. Y primero tenemos de verdad que creérnosla, ¿no? Nosotras. O sea, yo no puedo decirle, no sé, a mi pareja, pues hazme caso, no estoy enojada, hazme caso, ¿no? Si a lo mejor yo no estoy atendiendo esa emoción, ¿no? Si a lo mejor y hasta a mí me da por minimizarla, ¿no? O decir que a lo mejor me enojé por una tontería, ¿no? Creo que es muy importante hacer como este trabajo de reconocerme a mí en lo que soy y validarlo. Y me parece que ese trabajo eh, se puede, por ejemplo, llegar a hacer en un proceso de psicoterapia, ¿no? Porque si llegamos como que invalidándonos mucho a nosotras mismas, ¿no? Creyendo que lo que sentimos, que lo que pensamos, que lo que deseamos, que lo que necesitamos está mal y no debería de ser, ¿no? Y no,
creo que algo muy importante de las cosas que yo he aprendido como a nivel personal es aprender a escucharme y a validar todo eso que escucho de mí. Por supuesto, no soy perfecta ni ninguna mujer es perfecta, ¿no? Y seguramente tendremos errores y de pronto estaremos percibiendo cosas de un modo que tal vez no es, por supuesto que puede pasar, ¿no? Pero escucharnos de verdad y creer todo lo que sentimos y todo lo que pensamos, ¿no? Porque esa es nuestra brújula, ¿no? Que nos permite andar por la vida y tomar finalmente como decisiones que sean las mejores para nosotros, ¿no? Muchas gracias, Andy. Y creo que también esto es importante, ¿no? Esto de las decisiones. Habrán veces que no sabremos qué hacer, no tendremos la decisión en ese momento, pero creo que es importante justo también entender que estamos en un proceso y que a veces vamos aprendiendo. Y hablando justo también, ¿no? De esto de los miedos, me parece que algo que nos puede ayudar muchísimo a identificarlos es también como a preguntarnos, a cuestionarnos qué de mis creencias, de mi educación y de mis propios Ujú. pensamientos actualmente me funcionan y cuáles no, para poder ir notando qué es lo que me hace sentir a mí, no tanto allá afuera, sino a mí. Este pensamiento o esto que me inculcaron, ¿qué me hace sentir? Me hace estar en un bienestar, me hace sentir un malestar. Ujú. Entonces, eso también forma parte del autoconocimiento, ¿no? Y Ujú. como lo mencionabas, podríamos pues tomar a lo mejor psicoterapia. Y hablando de esto, me gustaría entonces que brevemente nada más nos expliques en qué momentos a lo mejor como mujeres tendríamos que tomar ya sea una terapia psicológica o sexual, hablando justamente de estos temas y apoyando a lo mejor al autoconocimiento del erotismo y del placer. Sí, por ejemplo, hablando de la psicoterapia sexual, justo como uno de los componentes que se aborda son las creencias que tenemos en torno a nuestra sexualidad, ¿no? Y no solo las creencias, sino también los miedos que se derivan a partir de ellas. También, por ejemplo, en la terapia sexual se abordan, no, por ejemplo, temas sobre disfunciones de la vida erótica, ¿no? Por ejemplo, también temas de la orientación sexual, de la identidad de género, como temas que no están como aislados de otras cosas, pero que tienen que ver como reflexionar justamente en torno a la propia sexualidad, ¿no? Como adentrarnos en esta gran esfera llamada sexualidad, eh, y, y trabajarla desde el nivel de los pensamientos, de las emociones y también del cuerpo, ¿no? Que hablando del placer femenino, no se nos ha enseñado, ¿no? Como a tener tanto contacto con nuestro propio cuerpo, ¿no? Muchas gracias, Andy. Creo que todo lo que tratamos y platicamos el día de hoy es muy importante tomarlo en cuenta, pues también para nuestro propio autoconocimiento, ¿no? Muchas gracias a todas por estar el día de hoy con nosotras. Si igual en algún momento les interesa algún tema en específico, sobre todo pues de la sexualidad, ¿no? Ahorita que estamos tocando este tema, con mucho gusto nos pueden escribir eh, y dar a lo mejor los temas que les gustaría para que nosotros podamos seguirles preparando webinars. Nosotros en la clínica, pues bueno, no solamente damos atención sexológica, sino también tanatológica y psicológica.
¿no? Entonces, bueno, algo que tenga que ver con todos estos temas, con mucho gusto las estaremos escuchando para compartir información con ustedes.